La Segunda Guerra Mundial, un conflicto grande y sumamente destructivo. Un conflicto en el cual Adolfo Hitler, con su régimen nazi, lo que quería era un lugar puro para la raza superior, que eran los alemanes, quitando a toda costa los que no lo eran en Europa Occidental. Bueno, para empezar, quiero comenzar donde todo se origina. De cualquier tema, lo más importante, a mi punto de vista, es el origen de todo. Estas principalmente fueron el Crack 29 o la Gran Depresión, el Tratado de Versalles, los enfrentamientos bélicos, los enfrentamientos ideológicos y el Tratado de Ribbentrop-Molotov. Enseguida veremos dos partes. Unos que eran los grupos que se enfrentaban por una parte en el eje: Alemania con Hitler, Italia con Mussolini y Japón con Hirohito. Por otra parte estuvieron los aliados, que fueron Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y URSS. Básicamente hubo tres fases dentro de esta guerra. Una donde estuvo Barbarroja, que fue el 22 de junio de 1941. Otra donde fue la intervención de Estados Unidos, donde fue en diciembre de 1941. Y por último, la contraofensiva aliada en Europa. Les contaré un poco y brevemente acerca de cada una. Empecemos por la primera, que fue Barbarroja. Esta dice así: Alemania se adentra en Europa Occidental, con dirección a Moscú y Leningrado. Se rompió el pacto no agresión. El clima fue determinante para la victoria de URSS. Terminó en enero de 1943. Ahora seguiré con la intervención de Estados Unidos. Esta dice así: Ataque sorpresa de Pearl Harbor. Con esto, Estados Unidos entra a la guerra, solidarizándose con Japón, Italia y Alemania, que le declaran la guerra. Y por último, la contraofensiva aliada en Europa, en la cual sucedió los aliados con muchos países más que se le fueron uniendo, ordenando ataques a Alemania. Ataque soviético devastador para Hitler en 1941. Esto hizo que Hitler se suicidara. Sí, y hago esto porque es una suposición grande, probablemente verídica, pero lo que hasta el día de hoy que se encuentra un poco extraño es que el cuerpo de Hitler jamás apareció. Sí, lo sé, un poco raro. Y por último, ¿cómo terminó esta guerra? Pues al final, Japón no quería rendirse. Entonces lo que pasó es que Estados Unidos desata una bomba contra Hiroshima y Nagasaki. Por último, pero no menos importantes, hablaré de las consecuencias que trajo esta terrible guerra. Hubo tanto consecuencias económicas, sociales, territoriales, etc. Hablaré por lo menos una de cada aspecto. Empezaré con las consecuencias políticas. Una de ellas fue el fin del régimen totalitario de Alemania, Japón y por último Italia. Otro fue el proceso de descolonización. Ahora seguiré con las consecuencias económicas. Una fue que el Banco Mundial trata de apoyar a la economía. Otro fue el conocido Plan Marshall, en el cual trataban de ayudar a países destrozados de Europa Occidental. Otra de las consecuencias son las sociales, en el cual cabe mencionar la muerte de millones de personas. Y, para buena suerte, la fundación y creación de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, con el fin de que hubiera paz. Y, por último y no menos importante, las territoriales, en el cual Alemania pierde muchísimos territorios y se divide en dos: capitalista y comunista. Ahora, tenemos aquí a unos invitados especiales. Estoy hablando de unos nietos del Escuadrón 201. Ellos nos platicarán acerca y un poco más de qué fue el Escuadrón 201 y en qué ayudó a esta guerra.
Nos encontramos aquí con los nietos de un integrante del Escuadrón 201. Comencemos. Fue un escuadrón armado mexicano que combatió a las pertenencias del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. Su combate dura aproximadamente 6 meses. Durante su enfrentamiento, algunos miembros murieron. Hoy en día estamos orgullosos de nuestro abuelo José Espinosa Fuentes. José Espinosa Fuentes. Así es, ya lo oyeron solamente aquí en World News Today. Buenas noches.